Y en otro de los temas que nos tiene muy preocupados, lo comentábamos ayer, ahora sí vamos a concretar la entrevista, ¿no? A propósito de una carta que se envía al diario El Mercurio el fin de semana, que se publica, mejor dicho, que con cierta ironía, ¿no? Decían, era un llamado a los delincuentes a que cuando asaltaran a los adultos mayores no les pegaran, porque por las condiciones de adultos mayores tampoco iban a poner resistencia, ¿no? Dentro de lo que decía esta carta, que era justamente de la Unión Nacional de Pensionados. Estamos con su presidente para hablar sobre este tema por las medidas de protección especial que se han propuesto en este sentido por un tema que ellos pusieron justamente ahí sobre la mesa. César Cereceda, ahora lo saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por responder al llamado de la radio. Han pasado algunas horas ya. La carta que publicó, la verdad es que es muy difícil ser indiferente a lo que se está planteando. ¿Ha habido alguna reacción de parte de las autoridades a su o de quien corresponda, algún actor a su carta? Lamentablemente de la parte de las autoridades nada. Absolutamente nada, solamente un desmentido que hacía la ministra del Interior hace 2 días atrás en Megavisión Noche, donde decía solamente que los índices de delincuencia han bajado, los asaltos han bajado, han disminuido los asaltos y nada más que eso. Ya, porque particularmente en su carta, usted el llamado que hace, mire, ni siquiera ayer lo destacábamos cuando tratábamos de conversar, ni siquiera es un llamado que se hacía a las autoridades, sino que derechamente, así de dramático, a los asaltantes a que no empleen violencia cuando estén asaltando a adultos mayores. Entonces, parece que hubo reacciones desde los bancos, desde las cajas de compensación, porque entendíamos, ¿no es cierto?, que los adultos mayores en esas circunstancias, cuando van a cobrar la pensión, andan con dinero en efectivo y son asaltados, marcados y asaltados. Por ese lado, ¿ha habido algún tipo de conversación, la intención de hacer una mesa, ¿no? Algo? Claro, lo que pasa, Álvaro, que cuando comenzó esto, comenzamos conversando de un botón de pánico. Uh-huh. Que la autoridad le exigiera a las empresas que trabajan con los celulares que hicieran obligatorio un botón de pánico en los celulares. Cosa que el abuelo, una vez que está en peligro de ser asaltado, cualquier cosa, presione y le llega la información o a Carabineros o a la familiar, a la persona que él coloque ahí. Pero por eso no se escuchó mucho. Me parece que hay tres comunas en Santiago que lo están implementando. Después seguimos con una clave de pánico. Una clave de pánico que nos permitiera a nosotros bloquear la puerta de los cajeros automáticos, la llamada de auxilio, llegar a los familiares, a las autoridades, a la policía. Y tampoco ha surgido ese efecto. O sea, hemos implementado, hemos hablado con los parlamentarios, con las autoridades, no tenemos respuesta. Entonces, después de ver los índices de delincuencia cómo proliferan, porque esto no ha disminuido, y yo lo digo por la misma información que transmiten ustedes los medios audiovisuales, y dice lo contrario con lo que dicen las autoridades. Las autoridades dicen no se ha bajado los índices, pero no es lo que nosotros estamos viendo todo el día en la televisión, por ejemplo. César, es que claro, justamente sobre el tema de los índices se hablan o de datos o de promedios, pero claro, hay que empezar a ver en detalle qué es lo que está sucediendo. Y por ejemplo, ¿no?, en el grupo etario que usted representa también, César Cereceda es presidente de la Unión Nacional de Pensionados. Ayer con Álvaro hablábamos y decíamos, claro, las características de este grupo etario. Usted algo decía en su carta, el tema físico, ¿no?, la fuerza que va disminuyendo, pero además que manejan mucho efectivo y que eso también los hace más susceptibles a este tipo de ataques. Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes han visto en los últimos años? ¿Qué tipo de delitos han aumentado en ese grupo etario, donde a la salida de los bancos, de las cajas de compensación, cuando van a cobrar la pensión, que también se hacen en días fijos? ¿Cuáles son los riesgos que usted ve y que ha visto aumentar en el último tiempo? Lo que pasa es que hoy día, hija, ya no hay lugar seguro para los pensionados. De partida me llegaron ayer una información. ¿Ya? De que los abuelos ya no quieren salir ni siquiera a comprar el pan. Mire. Porque van a comprar el pan a la esquina y le quitan el pan y le quitan el vuelto y le quitan la plata. Si van a los cajeros, los 10 pagos en los centros de pago de las cajas
de compensación, por ejemplo, son un botín preferido en esos días, y no es tanto el dinero que manejamos, hija, son miserables pensiones, 100, 120.000 pesos, que al delincuente le sirven de mucho, un jugoso botín para ellos, pero a nosotros no es tanta plata, y aparte que no manejamos la tecnología. Yo en lo personal, claro, yo en la personal no tengo problema, pero hay personas de más edad que yo, que no manejan la tecnología, entonces también tenemos un problema grave con eso. Por eso yo hacía un llamado tiempo atrás a que se asumen más actores con esta cosa, que lleven los bancos, las autoridades, los carabineros, las policías, la seguridad ciudadana, y entre todos tenemos que buscar una forma de proteger al abuelo, porque lo más verdadero de todo esto es que el abuelo no ofrece resistencia. Si todo un abuelo le pega a uno, empujón, lo bota al suelo, lo que se muere en caerse al suelo, lo que se muere en pararse, ya le han dado una pateadora del porte del buque, y que lo dejamos en peores condiciones de lo que estábamos, y más encima sin plata. Bueno, de ahí la carta que escribió. Claro, entonces es perder la luz de la esperanza esta cuestión, porque si la autoridad estamos hablando día a día, y el tema de esto se empieza a conversar en Chile desde que nuestro país firmó el Pacto de Costa Rica. Entonces no hemos visto un cambio en nada respecto a esto. Si hubiese que tomar alguna medida, que se ve cada vez más difícil a medida que escucho toda la problemática, ¿no? ¿Qué medida sería esa? ¿En cuál avanzaría usted? Bueno, mira, yo de partida, la medida que propongo, que hagamos una reforma procesal, pero una reforma procesal de verdad, donde tengamos pena ejemplarizadora del delito que asalta a un adulto mayor y le golpea más encima, y otros lo golpean sarcásticamente, si no tienen para qué golpearlo. Entonces, si vamos a dar una pena a un ladrón, a un asaltante que asalta a un abuelo, que sea grave, que le lleguen por lo menos 20 años efectivos de cárcel, que sepa que si lo pillan son 20 años que se va a mamar en la cárcel. Eso no ocurre, pero el sistema garantista que tenemos de justicia tampoco existe. Entonces estamos abandonados a nuestra suerte, y yo digo a las fauces de los delincuentes. Bien, César, bueno, parte de las problemáticas que nos está planteando usted, también algunas ideas que ojalá sean recogidas con la autoridad, que se comuniquen también con ustedes. César Cerecedas, presidente de la Unión Nacional de Pensionados, a propósito de la delincuencia que está sufriendo también el grupo etario. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Hasta luego. Un abrazo, César, muchas gracias a usted.